kilikile, ngaya kilikile, ngaya kilikile. Ya kilikile, ngaya kilikile, ngaya kilikile. Ya kilikile, ngaya kilikile, ngaya kilikile, ngaya kilikile. Ya kilikile, ngaya kilikile, ngaya kilikile. Ya kilikile, ya kilikile, ngaya kilikile, ngaya kilikile. Ya kilikile, ngaya kilikile, ngaya kilikile. ¿Quién conoce todos los senderos? ¿Quién conversa sin tener oyentes? ¿Quién conoce todos los secretos? El agua, el río, la laguna. Ya kilikile, ya kilikile, ya kilikile, ya kilikile. Ya kilikile, ya kilikile, ya kilikile. Ya kilikile, ya kilikile, ya kilikile, ya kilikile. Ya kilikile, ya kilikile, ya kilikile. Ya kilikile, ya kilikile, ya kilikile, ya kilikile. Ya kilikile, ya kilikile, ya kilikile.
Kaduwa ingaita Tokiya vingaita Mapuyen ma Kaduwa ingaita Tokiya vingaita Mapuyen ma Anam chori bilyang tumeke Trabupayin compuche, Marimari Piafin, Incheta Ángel Cayumán Piñetati, Ficual Mapu Tainchin. Hola a todos, todas, todes, nosotros somos Ficual Mapu y nos encontramos hoy en una nueva sesión de Cine en Turruca. En esta ocasión queremos comentar nuestro proyecto Culco. Culco en Mapudungún quiere decir canasto. Y les queremos presentar este canasto que está lleno de novedades, de posibilidades, de materiales educativos. Hoy nos acompaña un lamien muy querido, un profesor del Liceo Pablo Neruda, Mari Lamien Aldison Enguita Mariqueo. Mari Lamien, Mari Compuché, Pinche Aldison Enguita Mariqueo, Piñetati. El lamien Aldison es un lamien muy importante en términos de la educación. Él es no solamente profesor de física del Liceo Pablo Neruda, que está aquí en la ciudad de Temuco, sino también es coordinador del área intercultural. Ha participado en espacios de comunicación mapuche también y en espacios de representación mapuche acá en el territorio nacional y en el extranjero. Lamien Aldison, público de Ficualmapu, comunidad que se reúne en torno a estas sesiones de cine en Turruca. El proyecto Culco que Ficualmapu viene trabajando desde hace 2 años consiste en una serie de elementos, de materiales educativos que quieren acompañar los procesos educativos, sobre todo en este tiempo de pandemia. Primero quisiera que Lamien Aldison nos comentara cómo ha sido este tiempo, este proceso. O sea, llevamos ahora más de 1 año, un poco más de 1 año, de estar todos sin poder asistir, ¿no es cierto?, a los lugares de trabajo, excepto algunas excepciones indispensables. Y en el caso de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, están en este momento y desde hace más de 1 año, como decía, con clases virtuales. Lamien, quisiéramos que nos contara desde su experiencia como profesor, de estar haciendo clases durante todo este tiempo y también como representante en el mundo de la educación, ¿cómo ha sido este tiempo? ¿Qué posibilidades han tenido y sobre todo qué dificultades han surgido? Ya, gracias, bueno, buenas noches a todos nuevamente. Sí, yo creo que la pregunta es súper atingente, interesante. En 1 año, más de 1 año de pandemia y más de 1 año de estar fuera de la sala de clase, del aula en general, no han sido pocas las dificultades que hemos tenido los docentes, pero también especialmente las familias, digamos, las familias que han tenido que enfrentar un proceso que no sabíamos cómo se hacía en realidad, y que tiene paradigmas totalmente distintos a la clase presencial en un liceo donde hay socialización, donde hay acercamiento, donde hay calidez, donde hay un saludo, un abrazo, etc. Esas cosas las perdimos abruptamente, y eso genera angustias, y las angustias del estudiante, de la familia, y la angustia de los profesores, que en un momento estábamos literalmente a brazos cruzados sin saber qué hacer. Profesores que teníamos una muy baja formación tecnológica, sin saber usar nada de las redes, o muy poco, o simplemente la usábamos para entretención y buscar información nada más. No teníamos ninguna experiencia en hacer docencia a través de hacer clases virtuales, por ejemplo. Y eso pasó un momento muy crítico, muy de no poder hacer nada, y diría una desesperación de mucha gente de no poder tener la posibilidad de seguir haciendo lo que nosotros hacíamos, que es educar, enseñar a través de estos medios. Pero bueno, los profesores siempre ha sido una constante durante la historia, ¿no? El profesor siempre ha tenido que usar la creatividad en todo momento, y creo que esta vez no fue la excepción. Los profesores comenzamos todos a trabajar
con todas nuestras dificultades hasta salir adelante de esto, y este año estamos, yo diría que en general todos los profesores a lo largo de todo el país estamos bastante más ordenados, entendemos un poco la educación virtual. Sin duda, bueno, nos queda mucho para aprender. Esto ha sido no en educación formal, esto ha sido solamente educación informal, de autoperfeccionamiento, de grupos pequeños de profesores, etc. Eso nos ha llevado a que hoy día estemos en mejor pie, pero también ha quedado en evidencia una desgarradora realidad. Las dificultades y la desigualdad, no, creo que no hay otra instancia que haya contribuido a dejarla tan evidente, que en tanta evidencia ahora. O sea, nosotros distinguimos perfectamente la desigualdad que hay en nuestro país respecto a estos temas en educación. Tenemos una problemática de conexión brutal, que es casi no para no creer, de repente, que alumnos viviendo a 15 minutos de la ciudad de Temuco, por ejemplo, no tienen ninguna conexión. Y a 15 minutos de la ciudad. Por la geografía que tiene el lugar, y porque las conexiones para esos lugares nunca se pensaron, y nunca se hicieron, y quizás no se van a hacer. Pero estamos en una situación complicada desde ese punto de vista. Y de otro punto de vista también el aporte de los padres, las familias. Y un ejemplo, en una familia donde hay 5 estudiantes o 4 estudiantes, tenemos un computador en la sala, o sea, en la casa, perdón, en la casa. Y ese computador se tiene que compartir entre 4, o entre 3, o por último entre 2, pero ya se tiene que compartir. Ahí hay otra realidad también, muy complicada, que no la conocíamos, ni siquiera habíamos pensado en eso. Y hoy día nos encontramos con eso. Y por otro lado, los profesores, que no nos escapamos de esa misma realidad. Nuestras conexiones, yo estaba haciendo un comentario respecto a las conexiones de internet. Sufrimos lo mismo que los estudiantes, porque los profesores estamos viviendo en lugares distintos y tenemos distintas potencialidades respecto a la tecnología. Y aquel que tuvo suerte estaba en un lugar donde pasaba una fibra óptica, y el que no vivió de un teléfono o de una conexión inalámbrica que tiene todas las dificultades y tiene todas las irregularidades de una conexión de ese tipo. Eso ha sido muy, muy a grosso modo lo que ha pasado. Pero creo que hay algo positivo. O sea, hay algo muy positivo también, que se valora muchísimo el trabajo en el aula, en la sala. Hoy día hay una valoración intrínseca de lo que hacíamos los profesores cuando estábamos en el aula. El estudiante hoy día es capaz de decir la diferencia que había entre su asistencia a clases normales en una sala de clase con su profesor al frente, que la situación que vive hoy día. Quizás nos permite valorar mejor lo que hacíamos. Y también está claro, yo creo que no es un secreto esto, que esto cambió la educación para siempre. O sea, hay un antes y un después. Después de esta pandemia, sin lugar a duda, la educación no va a ser igual que lo que había antes. Y creo que vamos a tener que valorar algunas cosas que en educación la habíamos abandonado. Y creo que ustedes van a comentar seguramente más adelante lo que tiene la valoración respecto a otras instancias educativas que las habíamos abandonado. Y creo que para ese lado, no puede ser que nosotros en educación olvidemos las artes, olvidemos todo lo que potencialmente podrían hacer los estudiantes, de que lo tenemos completamente olvidado en el sistema educacional. O sea, es como alguien me decía por ahí, mira, queremos tener buenos deportistas, pero queremos que caigan del cielo, no los queremos hacer nosotros, queremos que se queden solos. Entonces, ¿no? Igual en educación, queremos tener buenos científicos, quisiéramos tener buenos poetas, quisiéramos tener buenos músicos, quisiéramos tener buenos cineastas, pero parece que queremos que caigan del cielo. No estamos pensando en formarlos. Entonces, ese es un tema hoy día también, así que va a ser interesante cómo nos vamos a plantear en educación después de esta pandemia. Yo creo que muchos yo tengo la esperanza de que en realidad retomemos la discusión en educación y pensemos para dónde queremos ir en los próximos 20 años. Eso va a ser interesante. Sí, Lamin, en realidad le agradecemos sus palabras, la confianza para comentarnos todo lo que hemos vivido y han vivido ustedes como profesores y profesoras
en los establecimientos y estas brechas que se producen. Igual quisiera contar a quienes nos están viendo, y usted también, nosotros desde el inicio Ficualmapu ha hecho trabajos con instancias de educación, más formal, menos formal, en comunidades, en espacios, colegios, pero en general hacíamos muestras de cine, ¿no es cierto?, llevando algún cortometraje, alguna película, generando un espacio de conversación en torno a esta película. Siempre ha sido nuestra metodología esto del cine más el Nutram, cine más la conversación. Y en el verano, previo a este brote de la pandemia, nosotros estábamos realizando muestras de cine con nuestra pantalla inflable gigante en espacios al aire libre. Estuvimos allá en la Rulumapu, en Saavedra, en la playa con la pantalla, con personas de todas las edades que caída la noche cruzaban ahí el brazo de entrada de mar que hay y conversamos en torno a las películas. Estuvimos en Licanray, estuvimos en la Plaza de Ercilla, en varios territorios, llevando las muestras de cine, pero también visionando, mostrando los trabajos locales que se estaban realizando en el verano. Y este proyecto tenía una patita más de ir a otros territorios. Íbamos a ir a Toltena, un colegio que está inserto en medio de 11 comunidades mapuche, cuando llegó esto de la pandemia. Entonces, cuento esto porque este es el inicio del proyecto Culco. Nosotros dijimos, chuta, ya no podemos salir, no podemos hacer muestras al aire libre, por supuesto, no podemos reunirnos. En un primer inicio se acuerda que era todos cuidarse, estar en la casa. Entonces nosotros como FICUAM dijimos, bueno, ¿cómo cerramos este proyecto? ¿Cómo cerramos esto que pensamos de intercambio de materiales de películas con niños y niñas en distintos territorios? Entonces pensamos, bueno, demos un paso más como Ficualmapu en relación con el ámbito educativo y generemos un material. Nosotros tenemos muchas películas que realizadores y realizadoras han cedido sus derechos para que los tengamos en nuestro sitio web. Hay muchos cortometrajes, películas, pero también tenemos relación con educadores tradicionales, educadoras tradicionales en nuestros distintos recorridos y trabajos de estos años de Ficualmapu desde aquí, desde el territorio. Entonces se nos ocurrió crear este proyecto. ¿Qué nombre le ponemos? Bueno, ¿qué puede ser esto? Un culco, un canasto, un recipiente que contenga distintos tipos de materiales. Quisiera que si Jorge, mi compañero aquí de Ficualmapu, pudiese pasar un video cortito que tenemos para que las personas que nos están viendo vean qué es esto Culco, cómo se accede a Culco de Ficualmapu. Culco es un espacio, un sitio dentro de nuestro gran sitio ficualmapu.cl, y ahí ustedes están viendo en la pantalla cómo aparece. Uno debe entrar a www.ficualmapu.cl y ahí hay una pestaña que dice comunidad. Entonces uno pincha y aparece un carrusel de películas. Nosotros, de las más de 100 películas que tenemos en nuestro sitio, hemos trabajado con algunas que les hemos incorporado lo que aparece ahí: guías en PDF, audios y películas. Guías en PDF es un trabajo que realizamos en un primer momento para niños de enseñanza básica, digamos, ¿no? De primero básico a sexto básico, que nos ayudó la LAMIEN profesora Ingrid Conejeros. Entonces trabajamos en conjunto con la LAMIEN para generar unas guías para niños y niñas pequeños y pequeñas que pudieran relacionar cortometrajes y relato tradicional. Entonces nos acompañó también en LAMIEN Ramón Cayumil, desde allá del territorio de Nueva Imperial, de Caucauche, y el Lamien, que es un educador tradicional, pero también hace teatro, música, nos facilitó su espacio. Fuimos a su territorio, ahí al lado del río Cautín, y con el equipo de Ficualmapu grabamos estos epeos. Entonces el Lamien hace el relato del epeo tradicional, lo representa, y también nos cedió su audio. Entonces tenemos en este canasto de Culco la guía con trabajo, con actividades para trabajar con el epeo viendo un video, pero también si las profesoras, los profesores quisieran trabajar con los niños y niñas con el audio y que los niños pudieran escuchar estos relatos, dibujar, comentar, también tenemos esa posibilidad. El segundo año trabajamos con películas para jóvenes, como adolescentes, jóvenes, chicos y chicas ya más grandes, digamos como se entiende aquí enseñanza media, y ahí trabajamos con un grupo que se llama el Grupo de Mediación Artística, la Red de Mediación Artística, y ahí hay profesionales que vienen del mundo de la cultura y también de la educación, y ellos elaboraron guías para, como decía, para jóvenes. Y ahí nos acompañó también otra profesora mapuche, que es lingüista, que nos ha acompañado también en otro cine en Turuca, que es la Lamien Jacqueline Caniwa. Entonces, eso es Culco, son estas dos etapas, digamos, que
hoy día están para quien quiera utilizarla, para quien quiera trabajar, si hay algún profesor que necesite un material que relacione, ¿no es cierto?, que vincule el cine indígena, que es lo que nosotros tenemos, con lo que nosotros trabajamos desde Ficual Mapu, películas, cortometrajes, los relatos tradicionales, en este caso de Peupiam, y este material pedagógico más específico en las guías. Eso es lo que tenemos, que ahí aparece, ¿no es cierto?, que se llama Culco. Ahora, quisiera conversar con usted, Lamien, que usted nos cuente su apreciación en torno a la potencia del cine, de la imagen, de estos lenguajes que son la continuidad de los lenguajes ancestrales, ¿no es cierto? Está el EP o el Piam, que son los lenguajes que se han mantenido, los tipos de relatos de educación mapuche que se han mantenido, que están presentes hoy, y a esto se suman, ¿no es cierto?, estos nuevos lenguajes audiovisuales. Entonces quisiera que nos comentara cómo ve usted la posibilidad de que el cine entre o se mantenga en estos espacios de aula hoy día, en las condiciones y en el contexto que vivimos. Mira, claro, es súper interesante cómo estos medios audiovisuales, bueno, específicamente el cine, cómo podría contribuir, porque, a ver, hay que tomar en cuenta como tres cosas bien fundamentales. Primero, que nuestro sistema educativo es un sistema bastante vertical y no genera muchos espacios para trabajar con otras fuentes y con otras formas de educación, porque estamos permeados por un currículum que es bastante rígido y que tiene más encima elementos como de pruebas estandarizadas, por ejemplo, que obliga a los establecimientos educacionales a tener un lineamiento respecto a eso y priorizar lo que son las pruebas estandarizadas como SIMSE, PDT ahora, o PSU antes. Por lo tanto, el sistema en general no es muy permeable respecto a esto. Ahí hay que reconocer que el sistema educativo formal no es muy permeable, porque si un profesor quiere hacer una actividad, evidentemente va a estar presionado por el currículum, ¿ya?, que tiene que estar dentro del currículum para poder hacerlo. Ahora, si el profesor tiene la genialidad, digamos, de poder convertir esto en parte del currículum, obviamente que va a tener más espacio. Pero también hay un tema ahí, porque se le asume al docente casi una labor media sobrenatural, ¿no? Que el docente se le tiene que ocurrir casi todo. O sea, el docente tiene que enseñar hoy día la sociedad en general y los sistemas, esto pareciera ser que el docente se tiene que convertir en algo así como un ser mitológico, ¿no?, que tiene muchas potencialidades y se le debe ocurrir de todo. Cosa que no es así. El docente es un profesional que se forma en una escuela de pedagogía tradicional, que tampoco tiene muchos espacios para la creatividad, sino que hay una cosa bastante cuadrada, ¿no? No tenemos el concepto de educación libre, por ejemplo, no existe eso, no estamos pegados a un currículum. Entonces, primero hay que tener ese elemento en cuenta, ¿ya? Después, sabemos que el cine, como una expresión artística, puede servir para que los docentes pudieran tomar los elementos del cine y transformarlos en un proceso educativo, ¿ya? Hacer ese puente, que a mí me parece de indudable potencialidad. Sin embargo, no hay que olvidar lo primero, ¿cierto? Esa es una cosa. Y lo tercero sería que en esta sociedad del conocimiento y la información, que es la que estamos viviendo, donde hoy día la educación virtual se convierte en algo que estamos haciendo todo, o para dónde va este tema por la pandemia, hay que tener muy claro respecto a estos paradigmas nuevos, respecto a qué es lo que recoge el estudiante a través de estos medios que son mediados por un profesor, digamos, que está a través de una pantalla. Por lo tanto, tener claridad respecto a los estímulos que los estudiantes son capaces de procesar. Si lo tengo claro, entonces yo también puedo tomar estos elementos y convertirlos en un elemento pedagógico. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una de las cosas que hemos descubierto los profesores durante este año de pandemia es que en un medio audiovisual los estudiantes tienen una capacidad de concentración que no supera los 5 minutos.
si yo le paso un video en una película, o sea, en una clase, perdón, estoy haciendo una clase y quiero reforzar el contenido con un video, ese video no puede ser más de 5 minutos. Si pasa los 5 minutos, tengo una desconcentración casi total del estudiante. Entonces, y tiene que ver con alguna explicación, tiene que ver con el tipo de adolescente o de joven que hoy día tenemos, que es multiusuario, que aprende en distintas formas, que usa las redes como para entretención y pasar el tiempo. Entonces, si yo tengo claridad respecto a quién tengo al otro lado de la pantalla, entonces puedo generar un proceso pedagógico porque conozco al sujeto, digamos, conozco al sujeto de educación que es el estudiante. Eso no es tan fácil y es bastante complejo. En realidad, uno lee literatura que hay de hoy, casi todo queda un poco dependiendo de los sistemas educacionales donde uno esté trabajando y donde uno esté desempeñándose. No son las mismas realidades en la novena región, en Santiago, en Arica, porque tiene que ver con muchas cosas que trascienden a lo psicosocial. Y ahí de nuevo vuelven el tema de las conexiones, la calidad de la conexión, el tipo de colegio donde van los chicos, etcétera, etcétera. O sea, es un tanto complejo. Así que eso quiero decir en general, es complejo, hay que tener muchas variables presentes. Pero sin lugar a duda es que se puede convertir en una herramienta pedagógica sumamente importante. El cine como expresión artística ha sido siempre una muestra de la sociedad. Ha sido una instancia donde el relato del cine es considerado dentro de la historia, es algo que va dejando el registro de la historia. Si uno se dedica a estudiar la historia del cine, va paralelo a la historia de la humanidad. Entonces eso es súper importante. Entonces, como expresión, es tremendamente potente, pero para convertirlo en un elemento pedagógico hoy día, tenemos que tomar en cuenta todas esas variables que yo por lo menos les mencionaba, y creo que me quedo corto, no soy quien podía decir absolutamente que eso es así solamente. Creo que hay más, hay que pensar un poco y hay que analizarlo más, y seguramente van a haber muchos autores que van a empezar a escribir sobre esto, digamos, que va a ser un tema a fin de año, en un año más, vamos a tener más literatura que podíamos revisar, eso. Claro que sí. También le comento que nosotros cuando pensamos en estas guías, de hecho las mismas profesoras que trabajaron con nosotros, Ingrid primeramente, Ingrid Conejeros y Jacqueline Caniguán, tuvimos esa conversación, o sea, cómo, porque las guías están pensadas no solo para que estén dentro del currículum educativo formal nacional, ¿no? Sino que ojalá estas guías puedan ser un recurso que hay algún papá, una mamá, alguna persona cuidadora de niños, de niñas, pueda entrar al sitio FICUALMAPU y ver un material que pueda parecer interesante para que trabajar con niños y niñas en las casas. Entonces también pensamos qué pasa con quienes no tienen acceso a internet. Entonces ya hagamos que los EPU, que estos relatos tradicionales sean solo audio, que a lo mejor en algún momento alguna radio comunitaria pudiese querer ocupar estos relatos tradicionales en algún programa, en algo que pudiesen planificar, ¿no es cierto?, para transmisión de nuestra cultura. Entonces las guías están planteadas así, pues un recurso flexible, o sea, ojalá pudiese ser un aporte y no algo que los profesores digan, oh, ahora tengo que trabajar con la guía como otra presión más, ¿no es cierto?, a todo el contexto que ya vivimos, sino que las guías están pensadas, digamos, de una manera flexible, con un objetivo más general y una serie de actividades que niños y niñas pudiesen realizar en el contexto particular del territorio, si es una escuela rural, si es en una comunidad, si es en un hogar, si es en un liceo, y también de acuerdo a lo que los profesores y profesoras vean que es necesario, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, gracias por sus palabras, es verdad, ¿no es cierto? Como hay un currículum que es muy rígido, hay una planificación que se hace, ¿no es cierto?, para realizar las clases en los establecimientos educacionales, pero también las guías que tenemos, los audios, las películas, quieren ser eso, como un aporte, algo que puedan tomar y utilizar de la manera que conozcan mejor hacer para
para su contexto pedagógico. Mira, De hecho, por último, te quiero aportar ahí, dígamelo. porque al revisar el material, yo revisé Sí, las guías de hecho le iba a preguntar sí, qué le parecían ahora en particular y este en trabajo de particular, ellos. a mí me parecieron, mira, interesantes, obviamente que son y yo lo tomo así, creo que cualquier docente que las vea va a pensar lo mismo que yo, en el sentido que es una buena referencia de cómo extraer cosas de ahí. Evidentemente que si yo digo voy a resolver toda la guía, me pongo en un aprieto, porque a lo mejor no lo alcanzo a hacer, o estoy presionado por otras cosas, pero hay elementos que se pueden tomar ahí, y cualquiera que quisiera tomar esas guías y adaptarlas a su medio, lo va a poder hacer sin mucho problema, ¿ya? Teniendo en cuenta todas las otras alternativas que le digo, o sea, el currículum, la rigidez, pero uno le puede buscar el espacio. Ahora, eso también genera una exigencia al profesor, porque el profesor se le ocurra, no siempre estamos siempre alcanzados de tiempo por todas las cosas, pero yo creo que son un buen aporte. Ahora, cuando ese aporte comienza a tener resultados y alguien lo asume, lo aplica y tiene un buen resultado, yo creo que ahí sí estamos cumpliendo todo el proceso. Y ese es un desafío y yo creo que ustedes han hecho una labor súper importante, mostrar que el cine puede convertirse en un elemento pedagógico bien potente, digamos, y que se podría adaptar a algunos medios. Yo creo que ahí quizás obviamente por una cuestión de acercamiento, los profesores de historia, de lenguaje, son los primeros que podrían tener elementos para sacar de ahí, porque de alguna forma las temáticas son un poco afín. Los profesores de ciencia a lo mejor estamos un poquito más lejanos, aunque uno busca las formas para incorporarlo, por ejemplo, no sé, la visión del universo de los pueblos indígenas, por ejemplo, que es una cosa súper interesante, ver cómo los pueblos indígenas tienen un modelo del universo y cómo ese modelo del universo no dicta de los modelos, no sé, clásicos que uno conoce, de Kepler, Newton, los modelos de Einstein, y uno ve que el pensamiento indígena en realidad llegan al mismo punto, como lo dijo alguna vez un científico, en realidad tenemos distintos caminos y llegamos al mismo punto, a un punto inicial, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso es importante y hay que tener en cuenta que lo que presentan ustedes, y yo al revisarla aquí son una referencia y uno podría, con cierta creatividad por supuesto, sacar elementos de ahí y aplicarlos en la sala de clase. ¿Eso es un desafío? Claro que es un desafío. Uno no espera que el 100% de los profesores se entusiasmen con esto, pero yo creo que uno que lo haga o dos que lo hagan ya estamos avanzando en esto. Y repito, el cine sigue siendo y seguirá siendo un elemento muy interesante para describir la historia de los pueblos, en realidad. Eso es súper interesante. También le comento un par de saludos y a quienes nos están viendo, uno para usted, así que dice Juan Tralcal, Lemoria Kemel Franguita. Fui alumno suyo en física LPN por el año 2008. Un gusto haber sido su alumno y agradecido con su motivación como educador. Y la Lamiel Luz Cecilia González nos dice, hola, buenas noches, muchos saludos. Lali Salazar desde Argentina también nos manda unas buenas noches. Sí, con lo que usted decía, Lamien, sobre como la potencia del cine, yo le comento a usted y a quienes nos están viendo que durante nuestro último festival y el anterior también tuvimos la experiencia de tener un jurado de niños y niñas para que vieran las películas de niños y niñas, que nosotros les tenemos puesto como nombre Choyun a este grupo de películas que llegan con las convocatorias de nuestro festival. Y fue un proceso muy interesante, muy lindo en esto que usted dice, como de lo que uno puede apropiarse de los materiales, lo que no, de manera activa, porque los niños, recuerdo como una pequeña anécdota, que había una película que fue hecha cortita, así como las que usted dice que resultaría mucho, duraba entre 1 minuto y 2 minutos, que se realizó con niños Rapa Nui, y esta película se llama Cuidemos a los animales, pero en la película, voy a hacer un spoiler aquí, voy a contar un poco, pero bueno, en la película aparece de un gato ovni. Entonces cuando nos reuníamos para conversar sobre las películas con este jurado de niños y niñas, alguien dijo, sí, a mí me gusta la película del gato ovni, y después en adelante siempre fue la película del gato ovni. Entonces fue muy interesante como después, de hecho en un momento yo también le decía la película del gato ovni, en la película que tuvo un reconocimiento, cómo los niños tienen que les interesa algo, ¿no es cierto? Les interesó estas películas y ellos le pusieron su propio nombre con lo que más les llamaba la atención, fueron capaces de hacer críticas muy interesantes que a mí me llamaron mucho la atención
en torno de los materiales que les presentamos. Y fue muy bello, digo. Yo creo que hoy día estamos presentando el proyecto Culco precisamente para que dice usted que profesores y profesoras se entusiasmen con nuestro trabajo, lo puedan tomar y puedan hacer la experiencia pedagógica que consideren pertinente, ya que profesores y profesores conocen a sus estudiantes, conocen a niños, niñas, jóvenes, adolescentes y conocen el contexto en el que están también. Entonces, quiero invitar a profesores y a profesoras, pero también a quien quiera ingresar al sitio de ficgualmapu.cl y buscar este material de Culco, que son cortometrajes, películas, estas guías pedagógicas y los audios. Y también los videos de Ramón Cayumil, del Lamier, también los grabamos en video, tenemos el EPO de la hormiguita de la zorra y del Chumpal también. Entonces está este material ahí, no es necesario seguir la guía al pie de la letra, uno puede, a las guías de niños, por ejemplo, más pequeños, nuestro compañero Patricio Pradines Antillán, que ha hecho el diseño de todas las guías, pero esas son como para trabajar, a lo mejor un rato en la tarde, en la casa, pintar, unir, no sé, bueno. Son un material que nosotros queremos mucho, por eso yo le pongo tanto énfasis en que puede ser la potencia, ¿no es cierto?, del material Culco Ficgualmapu. No sé, también si quiere dejar un fungú final, algunas palabras finales para esta conversación en términos del potencial educativo del cine, pero también del potencial transformador del cine. Hoy día ya nosotros no solamente hay cine de temática indígena, hoy día está muy fuerte en todos los territorios hablar de autorrepresentación indígena, como nosotros de los pueblos originarios hacemos nuestros propios relatos, nuestra propia historia, nuestra propia imagen, nuestro propio movimiento. Sí, bueno, gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes este espacio. Yo solo decir que nos queda harto camino que recorrer. Hay un tema, hay un desafío que es tomar los temas indígenas y pasarlo a la educación formal también, que es algo que está pendiente. Siempre hemos dicho que los pueblos indígenas en general siempre tuvieron respuesta para todas las interrogantes que hay hoy día en la sociedad. Y esas respuestas son sumamente importantes en estos momentos en que hay pandemia. Quizás los pueblos indígenas pueden aportar muchísimo en el conocimiento y los valores que se han cultivado ancestralmente para apoyar estos momentos tan difíciles que pasa la sociedad. Yo creo que nos queda desafío, claro, nos queda, por ejemplo, en la ciencia, en las matemáticas, todavía queda mucho que caminar, hacer esta interfaz entre el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y el conocimiento hoy día formal que está en el colegio. No hay contradicciones, para nada. Son conocimientos complementarios. En la medida que los docentes también podamos tener la posibilidad de que las escuelas de pedagogía en realidad cambien sus paradigmas respecto a la formación docente, también permitiría que muchos más docentes se motivaran en esto, porque hasta ahora las competencias interculturales de los docentes que egresan de la escuela de pedagogía son prácticamente cero, o sea, no hay competencias interculturales de los docentes que están egresando de las escuelas de pedagogía en este momento. Yo creo que no solamente el hecho de trabajar con pueblos indígenas, sino que con otras culturas en general, el docente está al debe en eso, y no porque quiera, sino que ha sido parte de una escuela muy tradicional. Yo creo que hay que cambiar eso, y eso nos permitiría tener un espacio mayor. Así que yo creo que estas iniciativas, yo siempre he dicho que las cosas se cambian desde abajo hacia arriba, y no de arriba hacia abajo. Así que yo creo que esta iniciativa, junta con otras, y que florezcan muchos más, vamos a hacer cambiar después los sistemas. Yo tengo mucha fe que eso va a pasar, porque, digo, las sociedades no pueden ser tan estáticas, digamos, tienen que ser más dinámicas, y vamos a incorporar, así como se han incorporado tantos temas nuevos hoy día, el tema de los pueblos indígenas debe ser incorporado también dentro de la educación formal, porque la educación informal ha avanzado muchísimo, ¿cierto? Lo informal, pero lo formal tiene que también cambiar. Así que yo, un mensaje como de esperanza respecto a esto, pero no perder el norte, que tenemos que influir. Nosotros los profesores somos personas, y somos entidades que podemos influir en la sociedad, y eso no lo tenemos que perder de vista. Gracias por invitarme, muchas gracias. Gracias, Lamien, por conectarse. Lamien se encuentra en su comunidad en Huichahue, y de ahí ha podido dar esta conversación con nosotros. Menos mal que eres una de las personas que puede tener una buena conexión aún estando en localidades rurales. Sí, sí. Muchas gracias, Lamien, por sus palabras.
Para esta sesión de cine en Turruca, nosotros queremos presentar una película que es un cortometraje que dura 20 minutos, una película que llegó a la última convocatoria de nuestro festival, que la presentamos en el verano pasado, y una película bellísima que está hablada en lengua indígena, en la lengua yuk del pueblo Mije, de lo que hoy se conoce como México. Y no voy a contar nada, solo las voy a invitar a ver esta película, que es un material que tiene estas guías educativas. Usted puede ingresar a www.ficuelmapo.cl y buscar la película que vamos a tener prontamente en nuestro sitio, esta película que es casi un estreno, ¿no es cierto? Y su material educativo. Nos queremos despedir de Ficualmapu saludando a quienes están conectados y conectadas, esperando este fin de semana intenso que creemos que va a ser a propósito de las elecciones que se vienen en este territorio, donde por primera vez nosotros como pueblos indígenas originarios vamos a poder votar, si así lo queremos, en el caso de los candidatos y candidatas para escribir la nueva constitución, los candidatos constituyentes van a poder votar en una papeleta indígena, que es la papeleta verde, ¿no es cierto? Cuando lleguemos a nuestro local de votaciones, quienes votamos, decimos nuestro nombre, nos buscan en el padrón y aparece al lado, en el caso mío, por ejemplo, mapuche, uno debe pedir, si es que quiere votar por una lamien, ¿no es cierto?, mapuche. Saludamos este proceso, mucha gente no estará de acuerdo, mucha gente sí, pero sí hay muchos lamien, varones, mujeres, que son gente de largo recorrido, que conocemos y que están ahora en este periodo de presentarse para estos cargos de representación, particularmente para escribir la nueva constitución de este territorio llamado Chile. Así es que, esperamos que el proceso, vamos a ver cómo resulta esta primera elección con un padrón indígena diferenciado, ¿no es cierto?, del padrón chileno. Gracias Lamien, gracias a todos quienes se han conectado, quienes nos han escuchado. Invitamos nuevamente a que puedan entrar en el sitio de Ficualmapu, buscar este material, revisarlo, ver qué les gusta, qué no, compartirnos sus impresiones, trabajarlos si es posible en sus casas, en las escuelas, ver si es un material que puede servir para aportar a la mirada crítica de niños, de las niñas, de jóvenes, de adolescentes. Eso, Pehuayín con Pulamien, Peucaleto Ayin. Peucayal Lamien. Nos dejamos con la película Hampaat, que quiere decir hasta pronto. Shans manan chamaga, menes parak. Dad, ham trwy'r sgriptions yn hynny gopsiam ham a gotod. Dad. Ka'anish, ka'am next. Ham dog. Dad.
Schrift du gemacht, in einem Tschöck mit den Stagen. Nös. Nee, maar wat niks. Kijk, wie je hebt had ik ook gewoon bed. Bên đây thì mắc hỏi. Bepen. Kijk niet. Wat een Oza heb maar de Jakuzibi wie aan hem jukot. Raak neus. Pohon. Putje. Åh. Nôm thành mơ cụ gồm nhược tàu cụ chỉ bị cạo tên hết cái như bạc hạt agis nít đi gạt cartoon mẹ sang mà gạt văn đun. Đức này cái họ sao gạt bắt châm go. Mugtag samhad. Mugtag. Det med dag. Samhat, det du nu. Mamma har gypsat den jag gjort inne. Họ cứ chọn cạn mình chả bảo đây. Sao mugtag som này háo vậy? Makkutung kabasanat. Saat kai hekin if du jan mơ dat. Betim juhkonnam zungiyaw. Tergmam zo. Lucy. Mugtag. Atasku yebong kutis podak. Cả bà ở cho tên nhát tề. Naksung. Oitan adikceptak. Kaspamat padacht kabasanat. Cả mugtag mat mai jog. Sat sen en med jan hoksnön asken. Ojung. Det är solskepsen som han har gått fram. Cả nös. Sao tung cái sồn ở đó nè. Har kunde samling av väsnet gum. Cả nös. Cả next.
Mam niks. Tagundu. Kusin nun bet. Ne mamma ha ik kusa hap ka ne gun eswan ne tek hurt. Maksung. Metano kunimim. Katata non mayet kutan. Kuche pomspout. Mats masara marit. Usta natskam. Dat men ne ko ka betsem. Teet, kadu kujibichote. Metsem ha. Dim do no. Katen heb ik kuda makujibichaka. Per tam zakne. Niksne. Na, op de tong zo de juchkik oei. Adan zong van een maal zeg ik ooit dit ik bouw dat adan is niet de oeide. Nee, ik zeg met is hust. Ja. Ja, Kiren. adan nong. Mest om dag? Harit kushik tei. Maar ak put sham tung garatne. Ka kazan amotsa. Samasa. Just go je bong. Zo kon het mamzoes. Zo zakte zeiden het zo skepsan. Hoe het zo. Wushak ha ma gotsot. Zo meid.
Matat, Matskobet. Kasa, wanda gawish, habo mi atigest. Is ja ongemoksne. Maak zoeken aan mijn deur. En dan ga ik een gehagip. Buwan hade, tinukto na am. Paano ang sando ng tatakok? Bacım çok da yaşamasın kum gasık. Dios goeie middag. Nee, dit is me. Zeg, we dit is een behoorlijk op pamp. Oh, je bunk. Siamo che go es. Бываем там эти мукцугони. Пацухта, что там стандинять. Теску ебунг. Пна працунгихт. Als den mastut go. Got den atzoon is toch kon de shoes. Wat pat mador man binnen in San Jorge. Ba oh je bung. Und het San Jorge. Dit, maar San Jorge. Max ners, ha gut metska an hajik ton wa an. Lucy. Tak. Tak, aves. Sen na mong gayo.
Zeg dat het zo ook nog niet gaat. Tak, dat is maar hè. Maar ik zo'n kakko dat mijn handje met kies. Oh, je. Want ze als dat spa is, het is een aanje gaat. Oh, je bonk. Niks jetes. Hambad. Eines, han nabi ahtan. Yakilikilenga, 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 yakilikilenga.